Siempre he pensado que era un poco despistada, nunca encontraba las cosas donde creía haberlas dejado. Mis amigos solían reírse de mí, recordándome la vez que busqué mis llaves durante horas, solo para encontrarlas en la nevera. Pero esta vez, mi distracción se sentía más inquietante. Desde que me mudé a esta antigua casa, he notado que hay algo raro en el aire, una pesadez que se adhiere a las paredes como un recuerdo olvidado. La casa tiene su propio carácter, sus pisos crujen como si susurraran secretos, y las ventanas, con su madera desgastada, parecen mirar con desconfianza hacia el exterior. Pero lo que más me inquietaba era el sótano, un lugar al que evitaba bajar. La puerta estaba cubierta de telarañas, y cada vez que intentaba abrirla, una sensación de frío recorría mi espalda. Un día, mientras intentaba encontrar un viejo álbum de fotos que juraba haber dejado en la estantería del salón, escuché un ruido sordo que provenía del sótano. Era como el eco de un golpe, pero más profundo, como si algo o alguien estuviera intentando salir. Mi curiosidad, mezclada con un poco de miedo, me llevó a acercarme a la puerta. La empujé cuidadosamente, y el chirrido de las bisagras resonó en el silencio. Bajé los escalones con cautela, el aire se sentía más denso a medida que descendía. La luz de mi linterna iluminó las paredes de piedra, cubiertas de humedad. En el fondo, vi unas cajas viejas y un montón de escombros. Pero, lo que realmente me llamó la atención fue un destello plateado que se asomaba entre las sombras. Me acerqué y, al mover un par de cajas, descubrí una trampilla en el suelo. Sin pensarlo demasiado, la abrí. Lo que vi a continuación me dejó sin aliento, un pasadizo estrecho que se adentraba en la oscuridad. Sin otra opción, decidí explorar. Caminé unos pasos, sintiendo la tierra fría bajo mis pies, hasta que el pasadizo se ensanchó, revelando un pequeño cementerio. Las lápidas eran antiguas, algunas incluso estaban cubiertas de musgo. Lo más sorprendente fue que, a medida que me acercaba, podía distinguir nombres que resonaban en mi memoria, como ecos de historias que nunca había escuchado. Al tocar una de las piedras, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Era como si estuviera despertando a los espíritus que yacían en la tierra. De repente, escuché un susurro detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, el aire se volvió más frío y pesado, y sentí que algo me observaba. Entonces, una sombra se deslizó entre las lápidas. Mi corazón latía con fuerza. ¿Era mi imaginación o había algo allí, esperando a que yo descubriera su historia? No podía dar marcha atrás. Volví a centrarme en las lápidas, buscando respuestas. Tal vez, al desenterrar el pasado, podría entender las extrañas cosas que habían estado sucediendo en mi casa. Después de todo, ¿quiénes eran las almas que descansaban bajo mis pies? ¿Por qué su presencia se sentía tan cercana, tan inquietante? Cada día después de aquel descubrimiento, sentía que la casa cobraba vida. Las luces parpadeaban, los objetos se movían de lugar, y a veces, podía jurar que escuchaba risas apagadas en la distancia. Estaba atrapada en un laberinto de misterio y, sin saberlo, había comenzado a desentrañar un secreto que vinculaba mi vida con las almas que yacían en el cementerio escondido. ¿Sería capaz de enfrentarlo? ¿O, tal vez, ya era demasiado tarde? Decidí regresar al cementerio, sintiendo que la conexión con aquellos nombres era más fuerte que el miedo que me invadía. Cada paso resonaba en la penumbra, como un llamado ancestral que me instaba a descubrir la verdad. Al llegar a la lápida más grande, una figura tallada en piedra me atrapó la mirada. Era un retrato de una mujer de ojos intensos, con una expresión que parecía mezclar tristeza y sabiduría. El nombre grabado era el mismo que el de mi abuela, un nombre que había pasado de generación en generación. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras comprendía que no solo era una coincidencia,
esa mujer era mi antepasada. Mirando a su alrededor, noté que los otros nombres también estaban conectados a mí, cada uno representando a un familiar que había vivido y amado antes que yo, pero que había quedado atrapado en este lugar, en un ciclo interminable de recuerdos. Fue entonces cuando las risas apagadas comenzaron a cobrar sentido. A través del tiempo, sus almas habían estado esperando que alguien regresara a recordarles, a honrar su historia. Sentí una oleada de emoción al darme cuenta de que no estaba sola, estos eran mis antepasados, y su presencia tenía un propósito. Me comunicaban su legado, su amor y sus luchas. En ese instante, comprendí que mi despiste no era solo un defecto, era una conexión con el pasado, una forma en la que mis antepasados intentaban dirigirme hacia ellos. Con lágrimas en los ojos, me arrodillé ante la lápida de mi abuela y murmuré palabras de agradecimiento. En ese momento, el aire frío se suavizó, y una luz tenue iluminó el pasaje, como si finalmente hubieran encontrado paz. La casa dejó de ser un lugar inquietante y se transformó en un hogar lleno de historia y amor. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal para no perderte más relatos.